la pregunta era si crees que esto pueda llegar al Perú. ¿Cómo puede llegar al Perú una guerra de aranceles, un mundo donde lejos de firmar tratados de libre comercio, porque eso es lo que tiene Estados Unidos con estos dos países, incluido el Perú, tratados de libre comercio, acuerdos para intercambiar bienes, acuerdos para bajar aranceles y ganar lo que en el mundo de la política estuvo de moda en un momento, ya no lo está más. ¿Ah? ¿Y cómo puede esto afectar al país? Vamos a invitar al ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Él también fue presidente de ADEX en un momento, para hablar sobre esta situación y preguntarle, señor Vázquez, bienvenido, buenas noches. ¿Esto puede tener algún riesgo para el Perú? Me sonaría más China, ¿no? China podría complicarse con ese 10% de aranceles. Quizá tenemos más intercambio con ellos, pero dígame usted. Buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, actualmente soy director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales de ADEX, Ah, ¿no? correcto. No presidente, pero por supuesto un gusto. Mira, esta circunstancia es algo que no toma por sorpresa porque claramente el presidente Trump en campaña anunció lo que está haciendo. Igual Correcto. lo hizo durante su primer gobierno, no dudó en aplicar lo que él prometía. Así que no es que esté generando una sensación de sorpresa, eso no lo Ujú. es. Pero claramente hay una circunstancia de incertidumbre respecto de la profundidad, los efectos y si finalmente en la práctica se van a implementar. Hoy estamos viendo cómo luego de conversaciones finalmente se suspenden temporalmente estas medidas, pero lo que puede ocurrir si finalmente esto se establece sobre el Perú de manera directa, Ujú. lo podemos ver desde dos ámbitos, ¿no? En el muy corto plazo, seguramente algunos estarán pensando en oportunidades, como lo que nos ocurrió también durante su primer gobierno, es decir, al desplazar, digamos, la demanda de productos provenientes de Canadá, de México, de China, sus tres Correcto. principales socios, se abren una ventana de oportunidad de muy corto plazo para otros proveedores, ¿no? Sin embargo, esta es una ventaja efímera, ¿no? Una ventaja que en el mediano o largo plazo se va perdiendo por la menor actividad económica. Nunca podríamos pensar o celebrar ese tipo de ventajas. Lo segundo es que al cerrarse digamos, los mercados para los productos de esos países, lo que va a generar es una sobreoferta de esos países que se redirige al resto del mundo, incluido el Perú, con lo cual llegarían productos con mucho menores precios al país, afectando también el engranaje productivo nacional. Es Ujú. decir, así como algunos pueden ver oportunidad, otros van a tener un riesgo de una Claro. competencia de productos, digamos, con precios inusualmente bajos ante la imposibilidad de entrar a su principal mercado. Ujú. Entonces, estas dos circunstancias habría que calibrarlas en función de las dimensiones de lo que se aplique y, por supuesto, si finalmente esto se realiza. El Ahora, mayor riesgo, sí, Santiago, es que correcto. si, como tú has mencionado, más adelante, como también en campaña lo señaló el presidente Trump, quiere Ujú. revisar tratados de libre comercio y ahí se incluya también al Perú, ¿no? Y Claro. ahí habría que analizar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene el Perú frente a esa negociación. Claro, los tratados de libre comercio son en buena medida lo que hoy Trump está o desconociendo o calificando negativamente con México y con Canadá, ¿no? Porque tiene tratados de libre comercio con esos países, pero más bien está haciendo un alto en eso y diciendo voy a ir con este arancel de 25%. ¿Cómo puede impactar en la economía de un país que un gran comprador como Estados Unidos te ponga estos aranceles altos? Pensaba en China y pensaba en una economía que se podría ralentizar con este arancel o una desaceleración económica que podría haber. O sea, es un poco apagarle un motor al mundo, iniciar una guerra comercial o no lo ve así. ¿Cómo lo puede poner en palabras, señor Vázquez? Creo que lo has dicho muy bien. Si finalmente se materializa esta guerra comercial, porque ahora es lo como vemos, tiene efectos suspendidos, salvo, digamos, el incremento de los aranceles en 10 puntos adicionales para China, ¿no? Ujú. Pero para México y para Canadá por un mes por lo menos suspendidos. Si nos retrotraemos a lo que ocurrió en su primer gobierno, donde también tuvo un incremento de aranceles para China, para Europa, para otros países, incluso medidas como las salvaguardas que hasta hoy nos afectan al Perú, inclusive como la salvaguarda del acero, obviamente eso generó una desaceleración de la economía global y para países pequeños como el Perú, que dependemos mucho de nuestro comercio internacional, por supuesto, eso también ralentiza la actividad económica peruana.
Los estimados para el crecimiento de la economía del mundo este año estaban entre 3,2 y 3,4%. Se espera que si finalmente se materializan por periodo prolongado en este año estas luchas comerciales, ese crecimiento podría incluso reducirse en un punto porcentual. Con un Ajá. crecimiento menor al 3%, claramente también el Perú va a ver un escenario más complejo para sus exportaciones. Pero quisiera, Santiago, aclarar algo que es interesante, lo que tú acabas de mencionar. Estados Unidos tiene acuerdos comerciales con México y con Canadá y los tiene también con Perú. Claro. Pero todos estos acuerdos tienen unas cláusulas que permiten sobresalirse de ese marco en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ante emergencias graves de salud, uno puede, digamos, salirse del marco de el acuerdo bilateral, el acuerdo comercial. Y también hay un mecanismo por seguridad nacional. Y ese es el mecanismo que está utilizando el presidente Trump. Él, antes de imponer este incremento de aranceles, estas sobretasas, porque son aranceles sobre los aranceles vigentes, Claro. ¿no? A México y a Canadá, él declaró la emergencia nacional por el tema de la migración y el tema del ingreso del fentanilo a Estados Unidos. Es decir, él está utilizando estos mecanismos de emergencia nacional que le permiten, digamos, inaplicar por un periodo de tiempo, por supuesto, los compromisos que tienen en sus acuerdos comerciales, ¿no? Claro, se ve que es una movida, digamos, estructurada desde el Estado para que sea viable, para que pueda convertirse en un acto ejecutivo como el que firmó el día sábado, ¿no? El día sábado se da a conocer la noticia, reaccionan los presidentes. ¿Cómo vio la reacción también? Porque Canadá y México dijeron, bueno, en igual medida vamos a incrementar también estos impuestos a los bienes importados de Estados Unidos para ambos países, pero finalmente se sientan a negociar, ¿no? Y en la negociación ya entran otros factores como parar con el tráfico de fentanilo, parar con el ingreso de ilegales por la frontera de México. ¿Es Trump un negociador que está yendo a la mesa, está sentando a sus pares a la mesa a negociar? ¿Se ha visto algún precedente, digamos, de esta mano de salir, anunciar el castigo, negociar, pausarlo por un mes, ver cómo funciona, pero ya conseguir cosas a su favor? Santiago, mire, si nosotros recordamos lo que hizo el presidente Trump en su primer gobierno, es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, lo que a mí sí me sorprende y me preocupa de esta circunstancia es que conociendo habiendo tenido la primera experiencia del presidente Trump, tanto Canadá, Estados Unidos, China, Colombia, por ejemplo, con lo que ocurrió por la parte migratoria, no hayan anticipado y adelantado las relaciones con las autoridades que están subiendo y con el propio presidente Trump para iniciar las negociaciones sin esperar los mecanismos, digamos, anunciados por el presidente Trump. Esto tiene que ser una llamada de atención también al gobierno peruano. Estoy seguro que es así. Tenemos un embajador de carrera y con experiencia en estos momentos, como es Alfredo Ferrero allá. Nosotros tenemos que anticiparnos, adelantarnos al vínculo estratégico con estas autoridades nuevas en Estados Unidos, por supuesto llevar adelante todas las fortalezas que tiene nuestro vínculo bilateral y tratar de evitar o minimizar cualquier efecto de posibles medidas a futuro. Es decir, hay que ver en estas circunstancias que le han ocurrido a Canadá, a México, a Colombia, a China, una experiencia que no podemos volver a repetir. Sería un grave error no tomar en consideración que esa es la forma en la que ha venido actuando el presidente Trump durante su primer gobierno, ¿no? Hay digamos, un señalamiento de una medida fuerte que va a tomar, luego la toma y se sientan a negociar. Si ya sabemos que esa es la mecánica, evitemos llegar al punto en el que ya la medida se da y empecemos el proceso de negociación y relacionamiento previo para que, por supuesto, nuevamente se minimicen los efectos, ¿no? Correcto, y sí tiene sentido, digamos, Estados Unidos eh, compite con mucha fuerza, ¿no? Con la fuerza de ser una potencia. Ahora, justo cae Además, esta Santiago, situación. perdón, Sí. recuerda que el mercado norteamericano, tanto para Canadá como para México, es largamente el más importante. En algunos casos, el 70% de todo lo que exportan va a ese mercado. Entonces, claramente, una medida de esta naturaleza tendría unos efectos devastadores sobre las economías de México y de Canadá. Yo sé que ambos presidentes han salido a tratar de calmar las aguas, pero claramente un incremento de 25% en aranceles casi estaría haciendo imposible que sus productos ingresen al mercado norteamericano, por lo cual estarían afectando un porcentaje mayoritario de sus economías, poniendo en riesgo de puestos de trabajo, por supuesto, para sus ciudadanos. Claro, eso iba a decir, ¿no? Millones en costos
o en sobrecostos y puestos de trabajo que podrían perderse porque finalmente son las empresas las que van a verse en apuros al intentar pagar estos extras, ¿no? Ahora... Y recordemos que detrás de las empresas están los trabajadores, porque claro, sí, exportando su producto a estos mercados, lo natural es que finalmente empiezan a reducir planillas, empiezan a reducir trabajadores, con lo cual se generan efectos de desempleo en los países afectados. Ahora, uno podría decir Perú está en buena posición porque tiene como principal socio comercial a China, pero Estados Unidos está ahí nomás, es el segundo socio comercial del Perú, históricamente incluso con una relación bicentenaria. Me parece que en un año más celebramos 200 años de relaciones con los Estados Unidos. Coincide esto con nuestro acercamiento a China también, ¿no? Sí, mira, Santiago, nosotros tenemos unas fortalezas de las cuales tenemos que valernos en este vínculo con Estados Unidos. Lo primero, nuestro comercio es deficitario en favor de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos exporta más al Perú que lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos. El año 2024, Estados Unidos, el superávit comercial en favor de Estados Unidos se ha acercado casi a los 500 millones de dólares. Estados Unidos nos exporta productos como diésel, automóviles, maquinarias, tecnologías de cómputo, nos exporta maíz, trigo, es decir, es una oferta exportable de Estados Unidos bastante diversificada. Y si bien Estados Unidos también es relevante para el Perú, digamos, exportamos menos que lo que le compramos. En ese sentido, ahí hay una primera fortaleza. El presidente Trump está observando a los países con los cuales tiene déficit comercial. Y en el caso del Perú, ellos tienen superávit con nosotros. Así, ahí hay un punto en favor. Un segundo punto es que el Perú no es el principal emisor de migración ilegal a Estados Unidos, que es el segundo, digamos, el foco de atención por el cual la justificación está. Exacto. El tercero es que tampoco somos un productor ni exportador de fentanilo, ¿no? Entonces, es decir, las dos grandes motivaciones para estas medidas no son motivaciones que involucren al Perú. Lo cuarto, tenemos un tratado de libre comercio vigente que nos ha abierto puertas y que tenemos vínculos de relacionamiento con las autoridades americanas, tenemos un embajador de carrera con experiencia y la oferta exportable es complementaria, es decir, el presidente Trump tiene mucho foco en poner aranceles a productos con valor agregado de la oferta exportable norteamericana, que no es una oferta que compite con la peruana. Nosotros sobre todo le exportamos minerales, alimentos, confecciones, pero no somos un importante jugador en automotriz, en maquinarias de alta tecnología. Es decir, ahí hay unas fortalezas. También tenemos debilidades, por supuesto, ¿no? Las debilidades son que, o bien, por supuesto no somos un productor de fentanilo, pero tenemos otro problema con la cocaína. Entonces, si el presidente Trump vira la atención también a ese tipo de tráfico, ahí vamos a estar de todas maneras alrededor de la lupa. Lo segundo, como tú bien lo has mencionado, hay una presencia cada vez mayor de China en nuestros vínculos y también hay algún tipo de fijación del presidente Trump y varios de sus funcionarios respecto de los vínculos que tienen países con este importante socio digamos, del Asia. Y lo tercero es que finalmente somos un actor pequeño, ¿no? Claro. Entonces, digamos, no nos van a tomar mucho en cuenta para las grandes decisiones de negociación. Esas son, diría yo, las principales falencias, pero tenemos más fortalezas que las cuales tendrían nuestras autoridades que apuntalarse para tratar nuevamente de anticipar cualquier negociación y minimizar sus efectos. Interesante eso, ¿no? Que avancemos en la agenda nosotros pensando que ya hay una voluntad de ir por esa guerra comercial, ¿no? Pero ver de qué manera podemos entendernos con los Estados Unidos. Ahora, Donald Trump también y su secretario de Estado, Marco Rubio, han iniciado fuerte la tensión con Panamá, pero aquí lo que se ha puesto en relevancia ha sido precisamente el acercamiento de China y su presencia en el Canal de Panamá o su uso del Canal de Panamá. Por ese lado hemos visto que Estados Unidos castiga a Panamá con esta amenaza de recuperar el canal para ellos. ¿No estamos en una situación similar con el megapuerto de Chancay? ¿No estamos en una situación de nos estamos acercando a los chinos y Estados Unidos ve eso como una amenaza? No, definitivamente no, no es lo mismo. Yo creo que acá hay varias diferencias. Primero hay que partir porque, digamos, en estas épocas es, digamos, a todas luces criticable y no se puede pues apoyar ninguna amenaza sobre la soberanía de ningún país y menos sobre un hermano latinoamericano. Eso hay que tener, digamos, tenerlo claro. No estoy seguro que el Perú ni ningún país de América Latina del mundo estaría pues en posición de
digamos, favorecer o soslayar algún tipo de, digamos, afectación a la soberanía de Panamá. Lo segundo es que, digamos, aquí el asunto es que la preocupación que tienen es por la presencia mayor, digamos, cada vez creciente de inversiones chinas en puertos, en la entrada y salida del canal en ambos lados de los océanos, ¿no? Entonces, por ende, también hay unos flujos de manejo de las mercancías que entiende, al parecer, Estados Unidos que habría algún tipo de tratamiento discriminatorio, cosa que las autoridades del canal de Panamá han desmentido. La diferencia con el Perú es que en nuestro caso tenemos inversiones en distintos sectores de, digamos, de inversiones chinas en minería, al igual que también tenemos inversiones norteamericanas, las tenemos en energía, es más, parte de la energía que ahora ha comprado, digamos, las inversiones chinas, las vendieron inversionistas norteamericanos. Recordemos el caso de la distribución eléctrica era de capitales norteamericanos que ellos venden hacia los chinos. Y en el caso del puerto de Chancay es un puerto peruano-chino, totalmente privado, no tiene que ver con infraestructura pública Claro. o nacional. Y ojo que Cosco, al igual que tiene participación en puertos del Perú, en el Chancay, junto con su socio peruano, también Cosco tiene puertos en Long Island, en Estados Unidos, en California. Entonces, ojo con esas circunstancias, ¿no? Yo creo que aquí hay que nuevamente moderar el asunto, saber explicar la naturaleza de la inversión china en el Perú y además saber y replicar que el Perú está abierto al arribo de las inversiones de cualquier país. Estaríamos más que felices y con los brazos abiertos de recibir más inversión de Estados Unidos, pero no se ha materializado, supongo yo, por, digamos, desinterés empresarial. Entonces, si es que Estados Unidos está interesado en recobrar relevancia en América Latina y en particular el Perú, estoy seguro que vamos a estar más que contentos de recibir más inversiones porque finalmente eso es lo que quiere el país y necesita para generar más empleo, independientemente de dónde provenga, ¿no? Siempre que se cumpla con la ley y se respete la soberanía peruana. Interesante ese punto de vista. Hemos conversado con Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, director de, y me puede ayudar con el cargo que me dijo, yo mencioné mal presidente. Es pero el Centro de Investigación Exacto. de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Correcto, el CIENA. ADEX. Muchas gracias, Exacto. Santiago, por la oportunidad Gracias de a conversar. gracias a usted. Conversamos, recuerdo, en APEC y era esto lo que ya se respiraba. Ya se sentía que venía la mano de Donald Trump, más bien no a abrir mercados, no a expandirse de esa manera, sino a jugar con las negociaciones y los aranceles. Creo que en su momento también todos los que participaron en APEC percibieron eso, ¿no? Percibieron que se venía una mano fuerte. Y lo extraño, Santiago, es que todos sabíamos que esto es lo que iba a hacer. Lo anunció y lo hizo durante su primer gobierno. Claro. El problema es que al parecer la mayoría de los gobiernos de los países actualmente afectados probablemente minimizaron o soslayaron la posibilidad y están reaccionando tardíamente, lamentablemente. Eso no nos puede ocurrir al Perú. Claro, y ojalá que no entremos en esa guerra comercial con los Estados Unidos. Sin duda perdemos mucho más nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Edgar Vázquez por el contacto, por la comunicación y por analizar este tema con nosotros. Buenas noches. Bien, ahí estaba entonces el exministro. Diríamos que salimos de la conversación entendiendo que nuestro país no es el centro de esta guerra comercial, ¿no? No podríamos vernos afectados, pero tenemos una relación de tratado de libre comercio con los Estados Unidos y hay que cuidar esa relación, así como cuidamos la relación con China, donde hemos ampliado en 4 capítulos más nuestro tratado de libre comercio con China, ¿no? Ahora, la justificación que da Estados Unidos para el tarifazo a Canadá y México en suspenso por 30 días, la justificación que da también es la migración.